Yo no me circunscribo a una ideología en particular, porque yo creo que los extremos es a donde no debemos llegar. Entonces, yo creo que tomar un poco de cada tipo de ideología. ¿Qué piensa hacer o qué le piensa ofrecer a esos jóvenes, a los ninis, esa gente que por lo regular hizo un lío a la zona colonial porque hubo una persona que ofreció unos 200,000 pesos? Mira, yo creo que no se trata de una decisión del partido, es una decisión personal de ese compañero que de último minuto pidió que lo incluyeran en la medición de las encuestas. Porque Si lo he él ha visto dicho yo. eso, eso no se corresponde con la realidad. Que cuando se hagan las encuestas, a mí no me cabe duda que el ganador de ellas va a ser José Dantes. Con la alianza entre el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo. ¿Dantes necesita esa asociación para ganar la senaduría del Distrito Nacional? Creo que no lo es. Yo ni dependo ni supedito un triunfo de una candidatura nuestra a la senaduría de que haya o no una alianza con ningún partido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Mi nombre es John Levy, analista político y comunicador. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de llegar a todos ustedes a través de este espacio. Hoy vamos a tener con nosotros a José Dantes Díaz Amberis, quien es aspirante en estos momentos a ser senador por el Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a estar teniendo unas cuantas impresiones con él. Hermano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, John Levy? Para mí es un placer poder estar aquí contigo y con todos los dominicanos que sintonizan tu tan visto y escuchado medio y programa a través de las plataformas digitales. Gracias a Gracias. ti. Gracias a ti por la oportunidad. Unas cuantas precisiones, y es que lo primero que yo te quiero preguntar, ¿cómo alguien como yo, que nació en septiembre, viene siendo Virgo, ¿no? Que nace en los Estados Unidos, va a servir a República Dominicana? ¿Cómo se da eso? Bueno, lo primero que no es en septiembre, ahí hay un fallo que hay Hay que una corregir, es en imprecisión el mes ahí. de, sí, es en el mes de noviembre, el 26 de noviembre. Ok, Lo cierto es que, bueno, mi padre, que nos tuvo allá a los tres, a principios de los 80, como que no le gustaba mucho, ¿no? El ambiente en el que quizás uno se iba a estar criando. Y él siempre tuvo su vinculación con las raíces de aquí. Él llegó a los Estados Unidos en el 67, luego de la Guerra Civil, y siempre tuvo en la mente ese sueño que tienen la gran mayoría de los dominicanos que han tenido que emigrar, y es regresar a su país. Y entonces él, pues en ese momento tomó la decisión de que, bueno, en lo que yo me preparo para poderme ir para allá, pues vayan ustedes adelante, y nos manda a mi madre con los tres para que entonces vengamos para acá, compra la casa materna donde nos criamos, y ahí fue donde todo el mundo creció, fue a la escuela, a la universidad, los que hicieron universidad aquí. Y nada, ya luego de que tú te crías aquí durante tantos años, realmente, pues se hace difícil quizás para muchos, pues adaptarte, ¿no?, al estilo de vida, independientemente de que nosotros íbamos para las vacaciones. Pero en mi caso particular, realmente no me quise nunca despegar de mis raíces dominicanas y de esta tierra que uno tanto quiere y tanto ama. de acuerdo. Y una otra pregunta, ¿cómo una persona que tiene un currículum impecable como el que tú tienes, que se graduó en Georgetown, que se graduó magna cum laude en la Universidad Católica de República Dominicana? Sabemos sabemos los dominicanos que muchas veces la gente que se gradúa como tú, que tiene esa posibilidad, por lo regular se dedica a actividades privadas. Y vemos que tú, todo lo contrario, aunque haga tus actividades privadas, se te conoce más por estar militando en el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué tomas esa decisión por la política y no por lo privado? Bueno, primero, gracias por tus palabras sobre lo que ha sido mi trayectoria de vida. Creo que realmente no es nada extraordinario. Creo que hay mucha gente que ha tenido la oportunidad, ¿no?, de prepararse y de dar la excelencia o lo que puede decir en cada una de las áreas en que se ha ido preparando.
Yo creo que realmente en el caso mío se trató de una influencia que me llegó en la adolescencia, preadolescencia, sobre lo que realmente significaba hasta cierto punto ser parte de lo que puede ser la transformación de de tu sociedad, de cómo tú puedes contribuir, ¿no? A la transformación de tu sociedad, cómo tú puedes servir. Y yo creo que eso lo vi mucho en mi madre, que era una católica ferviente, discípula de las enseñanzas que daban, o sea, que la misión central era servir al prójimo, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y servir al prójimo como a ti mismo. Entonces yo veía que mami en ese sentido siempre nos inculcó vamos a decir, la necesidad de uno estar presto para poder servir a quienes lo necesiten. Y mi padre, que fue miembro del PLD desde su fundación, pero un miembro más, ¿no? Lo oí, lo veía, que siempre nos comentaba sobre Juan Bosch, nos comentaba sobre lo distinto que fuese la República Dominicana si Juan Bosch llegara a ser presidente. Y entonces, con todas las obras de Juan Bosch en casa, cuando eso no existían redes sociales, ni la tecnología, ni nada por el estilo, apenas había cable, pues entonces uno leía mucho. Entre las cosas que uno hacía parte de los juegos propios que uno hacía en la calle, los juegos lúdicos y la actividad deportiva, que basquetbol, que béisbol, etcétera, pues nos tocaba leer mucho. Y entonces yo me dediqué a leer las obras de Juan Bosch, a leer los clásicos de la literatura universal, a leer el pensamiento político de muchísimos hombres, de prohombres, ¿no? Y eso fue despertando en mí hasta cierto punto, vamos a decir, claro, vuelvo y digo, con mi madre, viendo lo que mi madre hacía en el día a día, eh, la necesidad de realmente poder contribuir en la medida de lo posible a transformar la sociedad, a contribuir para transformar la sociedad para bien. Y me quedó claro desde muy joven, con una experiencia que tuve, que los tomadores de decisiones son los que tienen la capacidad de transformar las sociedades. Entonces, los seres humanos se dividen, en este caso, en los que se quedan de una manera totalmente tranquila y observan, o los que se deciden dar el paso, cruzar la otra acera y ser parte de los que toman las decisiones. Los que toman las decisiones son los políticos, que son los que finalmente llegan al gobierno o a una función pública y pueden contribuir para cambiar la sociedad. ¿Significa que es la única manera de tú poder contribuir? No, tú puedes contribuir a mejorar tu sociedad desde otros estamentos de la vida, pero el principal por excelencia y el que finalmente, vamos a decir, está por encima de todos, porque él es el que tiene la capacidad de crear las políticas públicas que impactan en la vida de los demás, es a través de los gobiernos. Y por esa razón, entonces, tomo la decisión de, en la medida en que me fui formando, pues ir dándome cuenta de que ese era el camino si yo quería realmente servir de una manera tal que contribuyera a mejorar la sociedad en la que yo me estaba creciendo y desarrollando. Mencionas algo interesante sobre tu madre, eh, que tengo entendido que paz descanse, ¿no? Que Sí, ella era muy falleció. conservadora. Entonces, hablando de conservadurismo, ¿cuál es la ideología política de Dantes? Mira, mami no era una, o sea, cuando digo, cuando hablo de mi mamá, no digo que ella era conservadora en el sentido ideológico, sino era una mujer totalmente dedicada a la fe católica, a la creencia de la fe católica, y nos crió bajo esa fe católica, la cual yo al día de hoy sigo profesando y la continuaré profesando, cuyo mensaje central justamente es el servicio a los demás, es amar a tu prójimo como a ti mismo. En el caso mío particular, yo te diría
que yo no me circunscribo a una ideología en particular, porque tanto las ideologías de izquierda pues tienen cosas que son importantes, que hay que tomar en cuenta, que para tu poder, vamos a decir, tratar de lograr una sociedad más justa, una distribución de la riqueza más equitativa, un otorgamiento de las condiciones para que cada ciudadano tenga la posibilidad de desarrollarse de una manera equitativa, en libertad y de una manera, vamos a decir, igualitaria, donde las únicas diferencias que hayan sean aquellas que se basan en la diferencia de actitudes, de conocimiento que tenga cada quien. Pero por otro lado, también desde el punto de vista vamos a decir, la ideología conservadora, la que trata de mantener las costumbres, los principios, los valores que desde hace muchos años fueron la pieza fundamental de la estructura social, pues hay también muchas cosas positivas. Yo creo que no podemos caer en los extremos. Los extremos son malos. Yo creo que los extremos es a donde no debemos llegar. Entonces, yo creo que tomar un poco de cada quien, de cada tipo de ideología, en este caso, de la derecha o el conservadurismo, y de la izquierda o lo liberal o lo progresista, y cuando tú haces una fusión de eso, pues yo creo que tú puedes representar quizás de una manera más fehaciente lo que son los sueños, los anhelos, los desafíos de cualquier sociedad, porque cuando tú lo ves solamente con uno de los dos ojos, no vas a poder observar el bosque de manera completa, sino árboles. Entonces, yo no me identifico ni con una ni con otra. Yo te pudiera decir que lo más probable dentro del espectro político ideológico, yo sería más de centro y quizás un poquito inclinado, dependiendo de los temas en que se trate, quizás un poquito a la izquierda o quizás un poquito a la derecha. Vendría siendo como el buen amigo Johnny Pujols, de centro. Sí, es que yo creo que realmente, vuelvo y te digo, es que debe haber una confluencia de elementos, porque la vida no es blanco y negro, las sociedades no son blancas y negras en el sentido, el mundo no lo podemos ver blanco y negro, sino que hay matices. Entonces, si tú ves todo blanco, si tú ves todo negro, yo creo que no estamos yendo al extremo del espectro político en este caso. Te hice la pregunta precisamente porque hay una posible contendiente tuya a la senaduría del Distrito Nacional, se llama Farideh Raful. Todavía no se ha decidido, hay un límite directo en ese partido, en el PRM, que uno no sabe nunca con qué es que ellos van a saltar, pero ella es abiertamente feminista de izquierda, ella representa eso, ella con el conservadurismo no quiere absolutamente nada. Y te hago la pregunta por eso, porque ahora mismo, aunque tú tienes el derecho de declararte de centro, algunas veces a la izquierda, otra vez a la derecha. Hay unos temas puntuales que cada vez más por injerencia de los Estados Unidos, de la globalización en República Dominicana, se están tratando más los temas, que son los derechos LGTB, los derechos de la gente que son pro vida, que no son pro vida, que son pro choice, reivindicaciones a los trabajadores, pagos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tomando en cuenta que tú te identificas como de centro, para tú cautivar entonces a esa masa política o a esa masa social que hay en República Dominicana que está polarizada, hay una parte que no, pero hay otra que sí, que o izquierda o derecha, ¿por qué hay que votar por Dantes? Que tú le dirías ahora mismo, Mira, mira, a mí hay que votar, por mí hay que elegirme por esto, yo represento esto. Mira, yo creo que yo represento, John Levy, una sola cara y un solo discurso, independientemente de que yo te comento que debe haber una confluencia de cosas. Yo tengo algo y es que soy una persona que se ha caracterizado por ser quizás lo suficientemente frontal, lo suficientemente sincero. Yo no te voy a vender una cosa por otra. Yo entiendo que lo que procura la actividad política es impactar de una manera positiva en la vida de las personas. Para eso es que está hecha, no es para otra cosa. Entonces, todo lo que vaya a favor de mejorar las condiciones de vida, y en este caso del pueblo dominicano, José Antes, va a asumir esas causas sociales
causas sociales que varían, que van cambiando con los tiempos. Las causas sociales del pueblo dominicano de hoy no son las mismas de hace 15, 20 años atrás. Entonces, yo creo que realmente en el Senado se requiere de una representación que sea real, que sea efectiva. La representación es la principal función, o no la principal, la primera función, vamos a decir, de cualquier legislador. Entonces, en estos 3 años, el Distrito Nacional ha carecido de una representación efectiva. ¿Por qué? Porque la actual senadora es una persona que no se dedicó a construir ciudadanía, no se dedicó a escuchar a los sectores, a los ensanches, a los barrios, sobre cuál era su problemática, cuáles son sus sueños, sus anhelos, sus desafíos, sus problemas, para de esa manera poder representar efectivamente a ese electorado, a esa ciudadanía en el Congreso Nacional. Pero por otro lado también está el tema de la fiscalización. El Congreso, como tú sabes bien, allá en los Estados Unidos hay un sistema de checks and balances donde el Congreso es el contrapeso de la presidencia, ¿no? Del gobierno central, el gobierno. Entonces, creo que ella, cuando era diputada, era muy aguerrida con el tema de la fiscalización y pedía contratos y pedía interpelaciones, etcétera. Y en estos 3 años ha hecho todo lo contrario, se ha quedado callada. Era una crítica de los préstamos y en los 3 años que ella lleva al frente de la Comisión de Hacienda fue cuando más préstamos se tomaron en la historia del país. En solo 3 años van por más de 21,000 millones de dólares, cuando en 8 años en los últimos 8 años nuestros de gobierno se tomaron 23,333 millones, pero están ahí, tú lo puedes ver en el metro, en los teleféricos, en las aulas que se construyeron, en los CAI, que son los centros de atención integral a niños con discapacidad. En muchísimas otras obras de infraestructura, en el apoyo al campo, en Punta Catalina, que era la solución para los apagones, pero ahora por arte de magia, que no es magia, sino es más que la negligencia y la incapacidad gerencial, los apagones han vuelto. Entonces, toda esa fiscalización que se supone que debe hacer un senador, que ella la prometió, pues no la ha cumplido. Entonces, yo creo que ha sido muy decepcionante su labor en estos 3 años y lo que tiene que ver ya con la producción de leyes como tal, pues la decepción ha sido aún mucho más. Yo propongo realmente no solamente impulsar los proyectos de leyes país como una nueva estrategia de desarrollo que ya no puede ser al 2030, la vamos a tener que llevar hasta el 2040 para poder cumplir con los ODS, entre muchos otros compromisos, y el Código Penal, el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, todas esas grandes normas que están estancadas desde hace décadas, pues yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de llegar a consensos y sacarlas, pero quiero priorizar leyes que impactan en la vida diaria de los ciudadanos, que pasan desapercibida, pero que te impactan a ti en el día a día desde que tú te despiertas y sales de tu casa. Como por ejemplo la ley de condominios, que es de 1958. Es una ley que no representa lo que es la realidad urbana del Distrito Nacional y de otras ciudades. Entonces yo creo que esa ley nosotros tenemos que actualizarla para poder facilitarle la vida a la gente que vive en condominios, en apartamentos, y que cualquier tipo de diferencia que haya, pues que no tenga que judicializarse, porque además de que eso cargue el sistema de justicia, pues para el ciudadano les representa un problema y un costo extra. Yo creo que esas son cosas que nosotros tenemos que ver cómo simplificamos. Pero por otro lado, tú tienes la ley de urbanización y ornato público, que es del 44, que todavía habla de Ciudad Trujillo, donde están todas las especificaciones para la construcción de calles, aceras, avenidas de hace más de 70 años, que no se corresponde a la realidad actual. Entonces, y que tiene una serie de disposiciones que realmente no son posibles aplicarlas en una sociedad del siglo XXI. Entonces, yo entiendo, aquí cualquiera, donde quiera, te siembra un árbol, una mata, te tira una acera, te la pone de un tamaño X, más chiquita, más grande, más larga, te roba un espacio de una propiedad privada. Entonces yo creo que esas son cosas que nosotros debemos realmente enfrentar a través de una regulación actualizada. Pero por otro lado, tenemos la situación también de la distribución espacial en los centros comerciales. ¿Cómo es posible que tú vas aquí a una plaza de 30 locales y lo que hay son 30 parqueos, un local para cada plaza?
tú que estás allá en los Estados Unidos sabes bien que cuando tú vas a una de estas tiendas, a un Walmart, a un Kmart, a un Macy's, a cualquiera de esas grandes tiendas comerciales, los parqueos son mucho más grandes que la propia tienda. ¿Por qué? Porque se toma en cuenta el flujo de visitantes, de usuarios, de suplidores, de todo el mundo que va a ir allí. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú no tienes eso, entonces quienes van a estos sitios buscan dónde parquear en las vías públicas y eso te congestiona aún más ya el fluido vehicular que de por sí es caótico en la ciudad de Santo Domingo y en Santiago también. Entonces, yo creo que es como ver todas estas leyes que impactan en tu día a día desde que tú sales de tu casa para tratar de facilitarlas y garantizar que se pueda contar con un marco regulatorio actualizado que facilite la vida de la gente. Por ejemplo, para finalizar, te comento así brevemente la ley de divorcio. ¿Cómo es posible que tú para casarte, si te vas por lo civil, no por el juez civil, que no es otra cosa que el oficial del Estado civil, tú entras allí en 15, 20 minutos, ya tú sales con tu acta de matrimonio, tú sales casado? Pero para tú divorciarte es todo un vía crucis que tienes que pasar legal, contratar un abogado, ir a un tribunal, aún sea por mutuo consentimiento. ¿Por qué razón no cambiamos esa ley y la ponemos de una manera tal que ese mismo oficial del Que Estado facilite civil más la vida. tenga la facultad de divorciar en casos de mutuo consentimiento y en casos simples, y tú no tengas que judicializar y pasar por un tribunal y durar 2 años para que te salga una sentencia de divorcio o un año, cuando tú te casaste y fueron 15 minutos? O sea, Sí. que yo lo que procuro es facilitar la vida de la gente, porque para eso estamos los políticos, para mejorar la sociedad, para transformar la sociedad, pero para bien. La ciudad necesita una intervención regulatoria para hacerla más amigable a la gente que tiene una capacidad motora distinta. Aquí las aceras son demasiado altas. Quien sea que ande o en silla de ruedas o con muletas, se le hace muy difícil trasladarse de un punto A a un punto B porque la ciudad no es amigable. Entonces yo creo que todas esas son cosas que se deben abordar desde el punto de vista de normas actualizadas que reflejen lo que necesita, en todo caso, el distrito nacional y otras zonas urbanas de nuestro país. Hay una apatía de la juventud, de los llamados ninis en República Dominicana, que muchos no se quieren involucrar en política porque tradicionalmente la idea que se tiene de un político en República Dominicana es alguien que te busca cada 4 años, sale de ti, tú no lo ves nunca. Dantes específicamente, ¿qué piensa hacer o qué le piensa ofrecer a esos jóvenes, a los ninis, esa gente que por lo regular hizo un lío a la zona colonial porque hubo una persona que ofreció unos 200,000 pesos y fue y se hizo un caos total ante la mirada indiferente de los politud de este gobierno, que uno pensaría que el gobierno que tenemos actualmente es de modelaje, está ahí porque sí? Entonces, ¿qué le ofrece Dantes a la juventud para que salga de esa apatía y se inserte o al trabajo laboral o por lo menos se interese en estudiar? Mira, yo creo que ahí hay que verlo desde dos puntos de vista. Primero, desde el punto de vista legal, yo creo que nosotros tenemos ya que sentarnos con el sector privado de una manera seria y tratar de impulsar una ley que permita la inserción laboral de los jóvenes. Yo estoy planteando un proyecto de ley a través del cual con las empresas nosotros podamos llegar a un acuerdo para que se reserven una serie de plazas en las empresas, dependiendo si son micro, pequeñas, medianas o grandes, para aquellos jóvenes que no han tenido, que no se han insertado en el mercado laboral, a los fines de que ganen la experiencia, conozcan lo que es trabajar y luego de un tiempo X que el joven ya se ha preparado, pues si la empresa lo quiere mantener fijo, pues que lo fije. Y si no, ya el joven habrá en este caso adquirido la experiencia que le exigen, porque hay un círculo vicioso que hay que romper, que no pasa mucho allá, que allá no pasa, que es que a los jóvenes no le dan el trabajo porque no tiene la experiencia, pero ¿cómo va a tener la experiencia si no le dan Si no ha el trabajo? trabajado. Entonces, a través de incentivos fiscales donde el Estado pague parte de lo que sería el sueldo de esos jóvenes,
que saldrían de los impuestos que tienen que pagar las empresas cada fin de año, pues estaríamos en ese caso pues motorizando el empleo juvenil para que adquieran su primera experiencia en el mercado laboral. O sea, es insertarlos en el mercado laboral. Ya Karen, luego de eso, sí. Karen Sí, tenía una propuesta similar a esa, mi sí, pasantía juvenil, mucha ella gente hace ha más de tratado. 4 años, sí. Pero yo creo que ya es hora de pasar de las palabras a los hechos e impulsarlas realmente. Yo creo que ha habido quizás hasta cierto punto falta de voluntad de los actores que han estado en los momentos clave para esto. Y es un tema país, es un compromiso que hay que hacer con los gremios empresariales a los fines de poder garantizar, porque ojo, el sector privado es muy planificador. Cada subsector tiene claro lo que va a hacer en los próximos 10 años. Entonces, ¿por qué el Estado no puede hacer lo propio? Entonces nos sentamos con el sector privado y vamos a ver, ok, ¿qué ustedes requieren? ¿Qué ustedes necesitan? Y ahí lo empalmo con el tema de la educación, que es la otra parte de los niños. Por ejemplo, al sector del turismo, ¿qué ustedes necesitan para los próximos 20 años? Mira, nosotros necesitamos más empleados por ejemplo, para los restaurantes, gente que se gradúe de artes culinarios, para ser chef, para hacer esto, para hacer aquello, y que la oferta educativa estatal, no la privada, la estatal, pues vaya de la mano de lo que son los requerimientos del sector privado, que es al final la fuente que crea empleos y que crea riquezas en un país. Mientras nosotros sigamos pensando que el Estado es el que va a solucionar el problema de los empleos, dándole empleo a la gente en el sector público, vamos a mantenernos como un país de tercer mundo. Es el sector privado el que finalmente crea los empleos y crea la riqueza. Entonces, es convertir los liceos en politécnicos y que la educación estatal financiada por el Estado sea solo de las carreras que el sector privado necesite para la creación de fuentes de empleo y riqueza. ¿Por qué, John Levy? Porque el Estado propio ha estado engañando a la juventud dominicana desde hace muchísimos años. Por ejemplo, el sistema vamos a decir, el sistema de los profesores, para que me lo entiendan, el sistema educativo. Para los próximos 20 años, lo que puede requerir son entre 17 a 23 mil nuevos maestros. ¿Y tú sabes cuántos estudiantes de pedagogía hay hoy en la República Dominicana? Más de 50,000. Wow. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos estudiantes cuando se gradúen y no encuentren a dónde trabajar? Porque el mercado está ocupado, porque Uber lo que se Eats. necesita ya para los próximos años ya está cubierto. Entonces, estamos engañando a la juventud cuando le Mm. decimos que se metan 4 años en las aulas a estudiar pedagogía, porque cuando salgan van a ser profesores. Falso. Y así pasa con otros sectores. Ya no necesitamos más médicos, más abogados, bueno, más médicos quizás, eso sí siempre, pero hay una serie de carreras ya que quizás el Estado no debe invertir en ellas. Usted lo puede hacer como ente privado, no hay problema. Se va a una universidad privada y usted lo paga con su cuarto, no hay problema. Pero el Estado, para fines de inversión en la universidad pública y para fines de becas, debería focalizarse a lo que los creadores de riqueza, que es el sector privado, necesitan para la próxima década o para la próxima década y media, que es de la única manera que entonces nosotros vamos a poder garantizar la creación de empleos y empleos de calidad para los mini y para cualquier otro joven profesional o adulto. Yo soy muy asiduo de utilizar las redes sociales, aunque la gente me vea muy formal porque ya este es mi trabajo, pero cuando utilizo las redes sociales lo hago de una manera más jovial, más porque soy Eso joven y veo, eso. Aunque, claro. aunque me vea tan formal, soy joven y eso, y utilizo mucho las redes son básicamente mi fuerte. Y yo he hecho unos cuantos TikTok, he hecho unos cuantos Reels, incluso en YouTube, que se han viralizado. Y uno de ellos, que le agradezco que en esa oportunidad usted lo compartió, lo comentó, me dieron mucho feedback sobre eso, y ahí fue que me interesé más en tu carrera política, en lo que hace, porque yo soy de lo que creo en candidatos. Yo no me involucro tanto con partidos, pero sí creo en candidatos. Por ejemplo, hay gente que se casa con un partido político y aunque haya algo mal dentro de ese partido político, un candidato mal, no, es el partido que va. Yo no tengo esa Sí, mística. Yo creo que en todos los partidos hay gente buena, hay gente mala y que yo correcto. me fijo más en las propuestas.
Correcto. Ese TikTok se viralizó porque yo hice una observación y es que ¿cuál es el afán dentro de su propio partido? Si usted es una persona joven con propuesta, no tiene tasa de rechazo, lo que yo he podido ver y en sentido general lo que he podido preguntar, la gente te valora con tiene una buena valoración de ti. Entonces no vemos cuál es el afán de políticos dentro de esa misma organización. Tenemos, por ejemplo, Iván Lorenzo, que están tratando de tener un pulso por esa posición cuando usted podría ser una opción obvia a ser el senador del Distrito Nacional. ¿Por qué pasa eso? Mira, yo creo que no se trata de una decisión del partido, es una decisión personal de ese compañero que de último minuto pidió que lo incluyeran en la medición de las encuestas y está en su pleno derecho de haberlo pedido. O sea Entonces, que él le resta la verdad cuando va a medios de comunicación y dice que Danilo es que le pide a él que que porque si lo he él ha visto dicho yo. eso, si él ha dicho eso, eso no se corresponde con la realidad. Ujú. Porque el expresidente Medina ha sido muy claro en ese sentido y a mí me lo ha dicho, que donde él se presentaron para pedirle que en la medición de las encuestas para la senaduría del Distrito Nacional se incluyera a este nuevo aspirante, porque en ese momento los aspirantes para esa posición éramos dos. En este caso, el exministro de Salud Pública que declinó hace cerca de un mes y yo. Entonces, en algún momento, pues se acercaron al expresidente Medina como presidente de la Comisión de las Reservas y las Alianzas para pedirle que en la medición del distrito se incluyera. Y entonces él, luego de consultarlo con la comisión que está para esos fines y ver que no hay ningún obstáculo legal que le impida, pues entonces simplemente dijeron, bueno, pues inclúyalo para que lo midan. Pero eso no significa bajo ningún concepto ni que hay un candidato preseleccionado, ni que se ha traído a nadie porque tal cosa. Todo eso son cuentos de camino y son fábulas. Lo cierto es que los electores del Distrito Nacional, los encuestados, van a hacer lo que digan, quién ellos quieren que les representen en el Senado y con cuál de los aspirantes ellos se sienten representados también. Porque yo creo que aquí hay un tema de pertenencia. Yo te comentaba ahorita que la representación tenía que ser efectiva. Tú no puedes Ujú. representar a quien tú no conoces. Tú no puedes Exacto. representar a quien tú no visitas. Tú no puedes representar de una manera efectiva con quien tú no te has sentado a conversar, a saber cuáles son tus sueños, cuáles son tus anhelos, cuáles son tus deseos, cuáles son tus preocupaciones, qué tú entiendes que debe ser el Distrito Nacional, cómo tú quieres ver el Distrito Nacional como demarcación y qué yo puedo desde el Senado de la República hacer para que eso cada día sea una realidad más cercana. O sea que yo realmente entiendo que a la hora en que se haga la encuesta, eso va a quedar claramente ahí expresado, porque además yo tengo prácticamente un año trabajando en esta precandidatura y bueno, lo que he recibido en todo este año, tanto hacia lo interno de mi partido, de los dirigentes, tanto del comité político, del comité central, como los presidentes de intermedio, presidentes del comité de base, los miembros del comité de base, como gente de fuera del partido, que no, como tú dices, gente que no tiene que ver con el partido, sino que se identifican con las propuestas de un candidato en un momento X, pues la identificación es totalmente conmigo y me ven como el candidato natural a dicha posición. O sea que cuando se hagan las encuestas, a mí no me cabe duda que el ganador de ellas va a ser José Dantes y por vía de consecuencia el próximo candidato a senador por el PLD va a ser con quien tú te estás comunicando en este momento. Yo, como se dice en la calle, zancajeé esta entrevista precisamente porque veo esa posibilidad. Dije yo, bueno, esta es una persona que el discurso que tiene me llama, el joven donde quiera que va tiene, se sabe manejar, dice las cosas como yo entiendo, aunque yo no soy como yo entiendo, como a mí me gusta, aunque yo no soy del Partido de la Liberación Dominicana, me gusta este tipo de propuesta y eso va en consonancia con la siguiente pregunta que te voy a hacer. Está pasando algo con la alianza, ya para finalizar, entre el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo. Y el PRD, nunca me lo Y, dejen fuera. y el PRD, Ese.
exacto. Tú sabes que Es tripartita. No, pero está incluida. el PRD, ok, Está incluida. el PRD, el amigo Miguel, un abrazo. Vamos a poner a Miguel ahí. Que yo tengo un sentir, o yo estudié en AP y pasaba, bueno, el punto es que hubo un tiempo en que me gustó mucho la propuesta del PRD. El Sí. punto es, de manera particular, ¿Dantes necesita esa asociación para ganar la senaduría del Distrito Nacional o tú crees que no era necesario? Mira, creo que no lo es. Creo que no lo es necesario, pero siempre es bueno sumar voluntades. La actividad política, lo que se trata justamente es de sumar voluntades. A mayor suma de voluntades, Ujú, mayor legitimidad. Mayor ujú. legitimidad. Pero bajo ningún concepto yo o sea, yo ni dependo ni supedito un triunfo de una candidatura nuestra a la senaduría de que haya o no una alianza con ningún partido. Si la alianza llega bien, pero si no llega también. Entonces, lo cierto es que yo creo que la propuesta que hemos presentado al electorado del Distrito Nacional a grandes rasgos, porque aún estamos en pre-campaña, pues realmente ha calado tanto a lo interno como hacia lo externo de nuestro partido. Y por eso a mí no me cabe duda que cuando se hagan las encuestas, yo voy a ser el candidato del PLD. En caso de que se produjera una alianza que involucre la plaza senatorial del Distrito Nacional, pues ya ahí veremos, pero eso es un hipotético que no se ha presentado todavía. Se habla mucho, se dice mucho, hay mucha gente Sí, sí. que tiene Ujú, la bola de cristal y que dicen que eso va, que eso, ujú. etcétera. Pero lo cierto es que no son más que en este caso rumores y declaraciones de gente que ni siquiera forman parte del PLD. Entonces, yo realmente soy una persona que espera que las cosas ocurran para fijar posiciones porque no respondo a hipótesis ni a preguntas hipotéticas. Finalizando, ya como última pregunta, tú como abogado y miembro del comité político del PLD, ¿por qué esta unión, este acuerdo entre partidos? Yo de manera particular que no, yo no creo en eso, de verdad, te lo digo, te lo confieso a Mm, sinceridad. Yo mm. entiendo que eso ha sido más como algo hacia afuera para meterle presión al PRM. ¿Por qué es que no, si hay esta unión y supuestamente en segunda vuelta es lo que se ve a tras bastidores, apoyará al que quede en segunda vuelta, en primera vuelta, el uno al otro? Así Eso es lo es. que se dice hipotéticamente. Entonces, ¿por qué no vemos un acercamiento en los verdaderos líderes de ese partido político, no quitándole mérito a los demás, pero los líderes tradicionales de los dos partidos son Lionel y es Danilo Medina? ¿Por qué no hay un acercamiento entre esos dos partidos, por lo menos de manera pública, porque uno no sabe de manera a puerta Es el cerrada qué ha tema. pasado ahí? Ujú. Lo que ocurre es algo. Bueno, te digo, yo soy un hombre de fe, soy un hombre totalmente creyente. En Eclesiastés hay un pasaje que me encanta que reza de la forma siguiente: todo tiene su tiempo bajo el sol o bajo el cielo, dependiendo del tipo de Biblia que usted lea. Dice, o bajo el sol o bajo el cielo. Ese tiempo, ese momento no ha llegado. Lo que se ha discutido hasta este momento en la alianza prácticamente todo lo concerniente a lo municipal, porque son las elecciones más, las primeras, las del Las mes de febrero, próximas. del 18 de febrero. En algún momento se tendrá que producir, vamos a Pero decir, para el público, sí. escúchame que te interrumpa, te dejo terminar Mm. eso, pero si hay una asociación, si hay una unión entre los dos partidos a nivel municipal, ¿qué pasa entonces con Julio Romero y Luis Alberto en Santo Domingo Este, que ya en la Junta Central Electoral la Fuerza del Pueblo oficialmente registró a Julio Romero como candidato en esa demarcación, pero entonces el PLD tiene a Luis Alberto en Santo Domingo Este? ¿Qué pasó ahí entonces? Lo que ocurre es algo, John Levy, tú debes tener claro, el hecho de que tú vayas en una alianza no significa que tú vas a ir junto en todas las demarcaciones ni en todos los niveles de elección. O sea, son 158 municipios. Eso no significa que vamos a ir juntos en los 158 municipios. Hay 235 distritos municipales. No significa que vamos a ir juntos en los 235 distritos. La alianza que se había materializado, la que se hizo pública, Ujú.
En las alcaldías ya se habían pactado 86 de 158, eso es más de un 50%. Y No, de los claro. 235 distritos ya se habían pactado ir juntos en 150, que es más del 50% de los 235. Entonces, poco importa realmente de que hayan sitios en donde no vayamos juntos, porque van a haber muchos otros. Son más los sitios donde vamos a ir juntos a nivel municipal que los que no vamos a ir juntos. Porque si de 158 vamos a ir juntos en 86, significa que en alrededor de cerca de 70 vamos a 70 ir ahí. separados. Ujú, sí, Entonces, ¿qué es más? ¿86 o cerca de 70? ¿Qué es más? obviamente. 80 es 150, obviamente bueno. exactamente. Entonces, de los 235 distritos, vamos juntos en 150. ¿Quedan cuánto? Quedan 80 prácticamente. ¿Qué Ujú. es más? 150 u 80. O sea, que yo creo que realmente la alianza que se ha pactado para los municipales es una buena alianza. Lo más probable es que quizás exista la oportunidad de agregar otras demarcaciones, ya vamos a ver, porque aún la comisión continúa en contacto con los otros partidos y en los próximos días ya están los plazos fatales que dirán a dónde vamos a ir unidos y en cuáles niveles de elección. Bueno, Disculpa. no hay problema. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que estás muy ocupado en tu campaña, muy activo en redes sociales, los temas de la bicicleta y eso, pero Sí, gracias por tomar este tiempo. Te auguramos el claro. mejor de los éxitos. Y yo de manera Muchísimas particular, gracias. esto lo digo yo ya de manera particular, que ahorita me comen con Sí. yuca. No, que Ajá. porque la comunicación tiene ese problema. Cuando yo hablo del PRM, que soy PLDista. Pero cuando hablo del Sí. PLD, que soy PRMista. Hay que vivir con eso. Pero yo te Sí. auguro mucho éxito. Gracias por la oportunidad y vamos para adelante siempre. Gracias a ti, John Levi. Para mí es un placer, de verdad, y te quiero desear todos los éxitos del mundo en tus proyectos y un fuerte saludo y abrazo desde aquí a la diáspora dominicana, a quien realmente quiero muchísimo porque yo fui una vez parte de esa diáspora. O sea que, y sé lo duro y lo arduo que se levantan, que trabajan y que se levantan bien tempranito para tratar de ganarse su sustento de una manera digna, la gran mayoría de los dominicanos que están allá. Bueno, espero estrechar tu mano cuando seas oficialmente senador del Distrito Nacional en Santo Domingo. Nos vemos en la próxima. Un abrazo. Así será, hermano. Muchas gracias. Cuídate.